Buenos días, bendiciones, ¿cómo están? Les bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu familia, tu hogar, los tuyos, tus finanzas, tu salud, en el nombre de Jesús. Hoy vamos para otra enseñanza más y vamos a Efesios capítulo 2. A este le puse mi vida, ¿es morada del Señor? Qué interesante. Vamos a Efesios 2 del 1 al 5. Dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que de lo demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué nos dice aquí? Nos dio vida. Vida no solo físicamente, sino que también nos da una vida espiritual. Volvemos a nacer porque estábamos muertos en pecado. Pablo está hablando de una vida espiritual, ya que estábamos muertos, siguiendo la corriente del mundo, viviendo ciegamente solo lo que pasa alrededor, pero perdiendo esa vista espiritual. Cuando nos preocupa solo lo que está alrededor nuestro, pero no nos preocupa la parte espiritual, ¿qué vemos espiritualmente a nuestro alrededor? Estamos muertos en el espíritu. Pero Jesús, gracias a Jesús, al precio que pagó en la cruz del Calvario, nos devuelve la vida espiritual. Y entonces empezamos a un cambio de vida. Éramos hijos de la perdición, éramos hijos de ira, perdidos, desconocidos, extranjeros, hijos de la desobediencia. A pesar de todo eso, Dios nos ama y nos dio infinita misericordia para darnos vida juntamente con Cristo. A pesar de todo lo que éramos, Dios nos da vida. Dios nos da su favor. Dios nos da su misericordia para ser hijos de Él. Por su gracia hoy somos salvos. No se trata que trates de ganarte el amor de Dios con obras. No, antes de que fueran hijo de Dios, hija de Dios, ya Dios te amaba como era, porque su amor es infinito. Así que ahora que eres hijo de Dios, no tienes que hacer nada para ganarte el favor y el amor de Dios. Simplemente tienes que ser obediente, agradecido. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Tú amas a tus hijos si tienes hijos, independientemente de cómo se comporten. Ese amor está ahí siempre, para toda la vida. Pero a los padres les gustan que sean hijos agradecidos. Así Dios le gusta que sus hijos seamos agradecidos. No se trata de que trates de ganarte el amor de Dios. Siendo indignos de su amor, Él ya nos amó y nos muestra su favor para con nosotros. Es su gracia sobre nuestras vidas. Qué hermoso. Dice que estábamos muertos en pecado, pero mandó a su Hijo Jesús para que resucitáramos en el Espíritu, para que resucitáramos y que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Veamos Efesios 2 del 6 al 9. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, no por obras, no por lo que tú hagas,
es para que nadie se gloríe, simplemente por gracia, por amor, por la fe, somos hijos de Dios. Nos hizo sentar en donde dice, en lugares celestiales, con Cristo Jesús. Nos dio una nueva posición de hijos. Estábamos muertos en pecado y ahora el Señor dice, vengan, yo los quiero, yo los amo y les voy a sentarlos a lugares extraordinarios, lugares celestiales, porque mis hijos son cabeza, no son cola. Porque yo amo a mis hijos, porque mis hijos tienen autoridad a través de Cristo Jesús. Tenemos autoridad de hijos, tenemos derecho al reino de Dios. Todo esto gracias ¿a qué? A su amor, a su gracia en nosotros a través de la fe, que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, ni siquiera por la fe que tú portas, ya que es don de Dios, no vino ni siquiera de ti. Tú no eres salvo porque tú dijiste un día, ay, si yo quiero hoy ser salvo. No, es porque el Señor, su Espíritu Santo, trabajó en nosotros para que nosotros buscáramos de Dios. Bendito el Señor, bendito el Padre, porque a veces usa cosas para que lo busquemos a Él. Si no suceden ciertas cosas en nuestras vidas, para muchos dicen, no necesito de Dios. Y nos vamos perdiendo y perdiendo cada vez más y cada vez más. ¿Qué hace el Señor? A veces manda ciertas situaciones para que nosotros pongamos la mirada en Él, para que entendamos que necesitamos de Él, para que aprendamos a depender del Padre. Pero cuando aprendemos a mirarlo a Él, cuando aprendemos a depender del Padre, nuestra vida cambia de una manera maravillosa, porque la presencia de Dios está con nosotros día y noche y no nos dejará, dice la palabra. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Mire qué regalo más hermoso, qué precioso. Bendito sea Dios, bendita sea la gracia de Dios. Por eso Pablo les decía a ellos, vean todo lo que Dios les ha dado. Miren, entiendan, comprendan, están en lugares celestiales, les dio autoridad como hijos de Dios. Son bendecidos y eso es lo que Dios y el Señor quiere, que hoy entendamos que somos bendecidos, que estamos en lugares celestiales, que tenemos autoridad, que somos parte del reino de los cielos, que mires lo que tienes, que no te sigas quejando por lo que no tienes. Tienes autoridad, usa esa autoridad que tienes, declara la palabra de Dios y dile a las circunstancias que empiecen a cambiar a tu favor. Amén. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En Efesios 2:10 dice que somos, ¿qué? Hechuras suyas. ¿Cómo debe caminar un hijo de Dios, que es a la imagen de Él? Si dice que yo soy hechura suya y que camino a la imagen del Señor, ¿cómo debo caminar en la vida? ¿Cómo debes caminar tú en esta vida? ¿Cómo caminó Jesús? ¿Jesús caminó dudando? ¿Jesús caminó angustiado? Jesús tuvo muchas carencias. Donde llegaba a lugares había gente que lo seguía y no había comida en ese momento. Pero Jesús siempre oraba al Padre y le decía, Señor, gracias por lo que vas a hacer. Y no había hecho nada, pero ya Jesús daba las gracias por lo que iba a suceder. ¿Cómo camina un hijo de Dios? Tienes en este momento y tú me dirás, no, yo no tengo absolutamente nada. Ya dices gracias a Dios por el milagro que Dios va a hacer en tu vida, por las cosas que Dios va a hacer en tu vida, porque Dios va a alinear las cosas a tu favor. Ya le dices gracias a Dios porque no importa lo que digan los demás, pero ya todo está alineado a tu favor. Así camina un hijo de Dios y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados para buenas obras, es aquí donde se demuestra a los verdaderos hijos de Dios. Somos creados para hacer buenas obras, porque se supone que tenemos un solo espíritu en Jesús.
y que lo que va a salir siempre de nosotros son solo buenas obras, porque salen de adonde, de tu corazón. Es como el respirar para un ser humano. Si no respira, se muere. Un cristiano, si no hace buenas obras, no camina en el Espíritu de Dios, porque somos uno solo en Cristo. ¿Qué hacía Jesucristo en la tierra? Hizo buenas obras. Buenas obras, porque está en Él hacer buenas obras. No para que lo vean, no para que le aplaudan, no. Está en Él ser bueno, bondadoso, y dice que fuimos hechos para hacer buenas obras. Tú fuiste hecha, tú fuiste hecho para que hagas buenas obras en el lugar donde Dios te puso, en el lugar donde tú estás. Ahí donde estás, ¿cómo pueden ser esas buenas obras? Un buen consejo, una ayuda a alguien, el no molestar, el no quejarse, el no criticar, el no murmurar. Esas son buenas obras también. Y dice que fuimos hechos para eso, para caminar de esa manera. No es para que presumamos, no es para que nos vean, no es para ganarse una posición en Dios, no es para ganarse un puesto en la iglesia, no. Estas obras son carnales. Las obras que salen del amor por el Espíritu son las buenas obras que todo hijo de Dios está predestinado a hacer. Esas son las buenas obras que dice la palabra, que salen de tu corazón para ayudar a alguien, que sale de tu corazón porque tienes un corazón agradable, bueno, un corazón que le agrada a Dios. Esas son buenas obras, no al contrario de las otras, para que me vean, para que me aplaudan, para ganarme un puesto, simplemente lo hago sabiendo que si hago esto me van a poner en primer lugar. No, esas no son buenas obras. Esas obras Dios no las ve, porque no podemos engañar a Dios. Dios conoce nuestro corazón. En Efesios 2, del 11 al 12 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Les recuerda a los gentiles, a nosotros los gentiles, que no somos de Israel, que estábamos lejos del Señor, que no teníamos al Señor y que ni siquiera las promesas que Dios le dio a Israel nos pertenecían, ni siquiera. O sea, nosotros no, los gentiles no. Los gentiles se veían que no pertenecían al pueblo del Señor, ya que no estaban bajo la promesa del pueblo de Israel. Nosotros, cuando caminamos sin Dios en nuestro corazón, es como estar muertos en vida. Antes de que llegáramos a Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos en vida, muertos en el Espíritu, porque no teníamos al Señor en nuestro corazón. Antes de que llegáramos a Cristo, estábamos sin esperanza, sin motivación, sin vida, sin bendiciones, sin seguridad, sin paz, sin descanso. No podemos volver atrás, no podemos perder la gracia que se nos fue dada. Ahora estamos con Cristo, nuestra vida cambió y tenemos las bendiciones, tenemos las promesas, tenemos las gracias de Dios. Qué hermoso, mire cómo Pablo le dice a los efesios, vean todo lo que tienen. Hasta los gentiles son incluidos en las promesas del Señor. Qué maravilloso. En Efesios 2, 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabas lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2, 13 al 18. Nos dice que por la sangre de Cristo se derribó esa pared que hacía división entre judíos y gentiles. Es donde tenemos ese acceso a la reconciliación con Dios. Gracias a la cruz del Calvario, gracias a la sangre de Jesucristo derramada en esa cruz, el Señor rompe esa pared y une a los dos en uno solo, al pueblo de Israel y a los gentiles en uno solo. Y todos somos uno solo en el Señor. Y dice el Señor, voy a ser un solo pueblo. La diferencia es que los gentiles tienen que creer en mí. La diferencia es que aún los de Israel tienen que creer en Jesús. Y son uno solo. Y todos recibirán mi gracia, mi favor, mi gloria. Recibirán las bendiciones. Pero aquellos que no están en Cristo siguen lejos de Dios. La reconciliación solo viene a través de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es nuestra paz. Por su sangre que derramó, trajo la unión entre gentil y judío, ya que los gentiles no querían a los judíos por sus rituales y ceremonias religiosas. Y los judíos detestaban a los gentiles. Los gentiles no querían a los judíos porque eran mucho ritual, muy religiosos. Y los judíos no soportaban a los gentiles. Había una enemistad entre los dos pueblos. Había una enemistad que decían, no, nosotros somos mejores, ustedes no. Y los otros decían, ustedes son solo religiosidad, solo ritos, nada que ver, y no se llevaban. Pero vino Jesús, murió en la cruz del Calvario y los unió, trajo unidad. Y dice, voy a ser un solo pueblo. El que acepte a Cristo Jesús en su corazón pertenece al reino de los cielos. Bendito Dios, porque ahí entramos usted y yo. Gracias a Dios que nos dio ese acceso a ser hijos de Dios. Por medio de la cruz, gentiles y judíos son reunidos en un solo cuerpo, un mismo espíritu, un solo Padre. Hay unidad por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a traernos esa unidad. En Efesios 2, 19, 22 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué nos dice aquí? Ya que todos formamos un solo cuerpo y tenemos el mismo acceso a Dios, todos tenemos un fundamento que es el Evangelio de Cristo. Las buenas nuevas que fueron enseñadas por los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo, un edificio coordinado que va creciendo para ser como santo en el Señor, un edificio que va unido por medio de Jesús. Jesús es la piedra principal de ese edificio y por medio de Jesús se unen y se va uniendo el edificio, se va uniendo hasta formar algo maravilloso. Y dice, ¿cómo tiene que ser formado? En santidad.
Un edificio coordinado que va creciendo para ser santo en el Señor. En otras palabras, la iglesia creciendo como templo santo y apartado para Dios, una morada del Señor, un lugar de la presencia de Dios. Es así como debe caminar su iglesia, en unidad, juntos, unidos. ¿Cómo debemos de caminar juntos y unidos? ¿Y cómo camina la iglesia de hoy? ¿Cómo camina la iglesia del Señor hoy? ¿Todos juntos, todos unidos o hay división? ¡Qué tremendo! Pablo les decía, yo me imagino que Éfesos era un pueblo unido, porque Pablo aquí lo que está haciendo es mostrando una nueva vida y la unión en el Señor. En la iglesia debe ser un lugar de presencia de Dios, es así como debe caminar su iglesia en unidad, junta en santidad, en paz, en regocijo, en amor. Es una iglesia perfecta, ya que el Espíritu Santo es el arquitecto de ella. Dice que el Espíritu Santo es el arquitecto de la iglesia del Señor. ¿Y quiénes somos la iglesia del Señor? Usted y yo. ¿Y quién es el arquitecto de esa iglesia? El Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos llevando la iglesia de Dios? ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo sea el arquitecto de su iglesia? ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo vaya construyendo ese edificio tan hermoso y santo que Dios quiere? Ese edificio dice de la presencia de Dios. Por eso la palabra dice, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo de la presencia de Dios, porque el Señor mora dentro de ti. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo está el templo del Señor? ¿Estás dejando que el arquitecto esté construyendo ese templo maravilloso? ¿Cómo va ese templo? Pregúntate, ¿cómo está mi templo? ¿Cómo está? ¿Cómo puede habitar el Señor en mi corazón? ¿Está habitable para que Él venga? ¿O le falta mucho? ¿O no ha empezado a construirse? ¿O ya terminó? ¿Cómo está el templo del Señor? Esa es la pregunta de hoy. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús y que caminemos en esta enseñanza hoy. Qué lindo. Pablo estaba muy contento con los efesios. De verdad que estaba mostrándole las bendiciones de Dios. Estaba mostrándole cómo es caminar en una nueva vida, cómo es caminar en el Señor, cómo caminar en unidad, cómo caminar en vida, porque Él vino a dar vida y traer las bendiciones a nuestras vidas. Caminar en unidad y que la iglesia del Señor sea ese templo maravilloso, el arquitecto perfecto que es el Espíritu Santo construyéndola. Te bendigo en el nombre de Jesús, declaro una semana llena de bendición y que el Espíritu Santo esté construyendo tu vida maravillosamente, ese templo maravilloso de la presencia de Dios en tu corazón, pero no solo en tu corazón, en toda tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.